Amigos, amigas, los dejamos invitados en este programa Banderas Rojas, Banderas Negras. Vamos a hablar sobre economía y vamos a hablar también, como invitado me dijeron que hablar un poquito del libro Mapu Lautaro. Así que los dejo invitados para que vean hoy día Banderas Rojas, Banderas Negras. Banderas en tu corazón. Yo quiero verlas ondeando luz que el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, del lienzo blanco en tu corazón. Compañeros, compañeras, hermanos de clase, ¿cómo están? Queremos darle una cordial bienvenida a este 10º capítulo de Banderas Rojas, Banderas Negras. Estamos en una locación especial, ya que el sindicato está ocupado. Estamos transmitiendo acá desde la Ultra Tumba de Santiago. Quiero saludar al panel. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Panelistas nuevos y un invitado especial. Tenemos acá a Nicolás Acevedo. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, gracias. Bien, bien. Como ustedes saben, una forma para romper el hielo, para que también la gente que nos está viendo pueda ir percibiendo cuáles son las ideas fuerza del programa del día de hoy, vamos a partir con tirando la línea. Entonces voy a partir contigo, Francisco. Allá está tu cámara, tienes 30 segundos para instalar un primer concepto, una primera idea y desarrollar en profundidad tu argumentación. Ven. Sí, perfecto. Bueno, me voy a referir en particular a la cuestión económica, que para la izquierda siempre es un tema que nos cuesta asir y por lo general tratamos de evitarlo, siendo algo central pensando en la transición económica, la transición al socialismo desde el punto de vista económico. Y por lo tanto creo que este espacio es sumamente necesario y ojalá poder repetirlo y poder profundizar aún más en otros lugares. Hay una necesidad de poder avanzar en torno a la discusión económica y no desde lo técnico, sino desde lo político. Y me parece que eso sería como la idea de poder abarcar un ratito más. Perfecto. Javier, dale, ya está tu cámara, tienes 30 segundos, instala tu idea. Cuando hablamos de economía es bastante difícil tratar de ver desde dónde abordarlo. Pero yo creo que como un punto de partida es importante entender a propósito de qué parte de la economía, a partir de la escasez. Y la escasez se da cuando precisamente no hay condiciones de producir lo que necesariamente necesita una población, una determinada sociedad para subsistir. Y en esa disputa del excedente es donde se ha traducido la centralidad de la lucha de clase. Entonces cuando hablamos de un proyecto económico siempre tenemos que tener esa cuestión enfrente al momento de abordarla para no caer simplemente en programas técnicos respecto a cómo solucionar la economía. Perfecto. Nicolás, también usted tiene 30 segundos para instalar una idea abierta, puede ser con respecto a los que nos instalaron los compañeros o quizás otra idea más. Ahí está su cámara igual, ¿cuál era la idea? Bueno, la preocupación, el tema del Senado todavía no se ha resuelto ni siquiera a nivel de legislación, pero las legislaciones que se han planteado hoy día para arreglar, se supone, el problema de la infancia es separar, digamos, de alguna manera los programas que son de reclusión y los programas que son de protección. Se ha hablado mucho de la tema, sobre todo de los niños que están niños y niñas en protección, pero en el caso de los niños y niñas en reclusión, digamos, se les trata como si fueran casi, digamos, extraterrestres, digamos, y no se profundiza, digamos, las condiciones que están los niños y niñas en ese sentido. Perfecto. Y terminamos entonces esta primera ronda para romper el hielo, para entrar la idea. Contigo, Nina, se te deja su cámara, de 30 segundos para entrar una idea, una reflexión, un punto de vista, mira, todo suyo. Sí, bueno, voy a terminar el tema de la economía, que es lo que nos convoca hoy día. Algo bien simple, pero a la vez bien complejo me parece respecto a este tema, es que el tema, como decía, digamos, el compañero al principio, no pasa, digamos, por una cuestión técnica, sino que por una cuestión política, eso es lo central. El problema es que dentro de la izquierda, la forma en la que nosotros lo hemos concebido, las distintas corrientes de la izquierda revolucionaria, dista bastante, digamos, unas de otras, en función un poco de la dinámica, de la lógica que se utiliza para observar, digamos, como esta temática. Me refiero esta idea, por ejemplo, del modo de producción, ¿cierto?, capitalista, y digamos ahí la concentración total de algunos sectores, mientras que hay otros que evaluamos, que pensamos que eso tiene que ser una visión más amplia, adelantando un poco, digamos, la presentación política. Perfecto. Compañeros, compañeras, entonces este primer bloque del Bandera, también a los que nos están viendo ahí por el canal de YouTube, los queremos saludar y comentarles que hemos desarrollado ya, vamos en el 10º capítulo y nos quisimos tomar y probar quizás una dinámica distinta. Para eso invitamos a Nicolás, que es un historiador, ¿cierto? Acá tiene su libro sobre el Mapu Lautaro,
un libro que sacaste el año 2014 a través de Escaparate Ediciones, un libro que te demoraste una buena cantidad de tiempo en recuperar información. Entonces los quiero invitar un poco para que en este primer bloque desarrollemos una entrevista, vamos a ver en profundidad y conversemos a partir de lo que significa, ¿cierto?, la historia de esta organización política fuertemente marcada, ¿cierto?, por la lucha contra la dictadura y también después contra la democracia de la concertación, ¿no? Entonces, Nicolás, nada, pues ahí está su cámara. Cuéntenos en primer lugar dónde surge esta motivación o qué es, en cierta forma, este libro del Mapu Lautaro. Ya, oye, de todas maneras, contar a propósito de por qué, digamos, traer el libro. Escaparate sacó una nueva edición, digamos, del texto. Está, entre comillas, desaparecido desde hace como 2 años. Es un texto que es un resumen, es una síntesis de la organización a partir de, sobre todo, trabajo de fuentes orales y documentos y prensa y cosas así. Es un resumen, hasta, digamos, desde que se crea, mucho antes, por supuesto, que trato el tema de la unidad popular, la dictadura y la transición, y también cuando salen en libertad los compañeros, como el 2004. Trata de hacer un resumen, no es un texto académico propiamente tal, es decir, es más narración que reflexión, análisis, sino que trata de relatar cierta historia de algunas personas que participaron en la organización y trata algunas temáticas políticas, que también yo creo que era importante. Podríamos entrar entonces en esas temáticas políticas. ¿Cuáles son esas centralidades, esas 2 o 3 temáticas políticas que incorporas acá en el libro? El Lautaro, yo creo que, y sobre todo las organizaciones de los 80, fueron una suerte de transición a lo que yo llamo la nueva forma de hacer política y que de alguna manera rescataron, obviamente, que provenían de una tradición de la izquierda, digamos, tradicional, marcada también con hechos como a propósito de los 100 años de la Revolución Rusa, obviamente que marcados por esa historia, digamos, pero también, digamos, fueron incorporando elementos que estaban obviamente en la sociedad, en los sectores populares, etcétera, los fueron incorporando a la política, pero el Mapu Lautaro en este caso incorporó elementos nuevos, pero venía también con una tradición, un peso, una mochila, digamos, que no obviamente no se podía tratar solamente como una organización nueva. Por eso yo quería hacer un poco este libro como resumen para ir demostrando, marcando que el Lautaro no necesariamente no fue una organización anarquista, fue una organización marxista-leninista, bastante centralizada. Hay gente que pensaba que no eran de los sectores populares, sino que se introdujeron a los sectores populares, entonces la idea era marcar ciertas temáticas como para ir discutiendo quizás visiones que se tenían con respecto al Mapu Lautaro. Y también ustedes acá en el panel pueden hacer preguntas respecto a reflexiones en función del Mapu Lautaro, de la política de los 80, la resistencia armada. Francisco, quizás Sí, también. más que nada rescatar también, bueno, que los mismos inicios del Mapu Lautaro se encuentran en sectores sumamente populares de Santiago, principalmente en la granja, ¿cierto?, al calor de las iglesias populares, y viene de, digamos, de una tradición cristiana, que es algo novedoso también para una organización que asume la vida armada en su mismo. Yo creo que era un elemento, yo ahí busco que es un elemento fundamental, uno se puede, digamos, desligar de ese tema. O sea, el tema cristiano es un tema fundamental. Muchos de los jóvenes que formaron el Mapu Lautaro vienen de las parroquias populares, pero no solamente participaban en las parroquias como un elemento de refugio contra la dictadura o refugio, sino que participaban dentro de la estructura de las parroquias y tenían una influencia, los curas, sobre todo de la teología de la liberación, tuvieron una influencia en ellos que, mezclado con el marxismo, dio, digamos, un aspecto diferente. Y también yo me explico que el Mapu Lautaro de a poco se fue, digamos, radicalizando, fue tomando ya cada vez más la vida armada como una forma de hacer política, y el cristianismo, a mi entender, el cristianismo enraizado en eso, generó que el Mapu Lautaro, ellos llegados a los 90, decidieran no dejar la arma, y una suerte casi de sacrificio, digamos, como de mesianismo, digamos, un sacrificio, una idea de instalar una crítica al neoliberalismo, a pesar de que los mataran o que los encarcelaran, había una suerte después de resurrección. Y cuando yo conversé con varios de los integrantes, gente me lo plantean de esa manera, como sí, nos sacrificamos en esto, pero
teníamos razón. O sea, teníamos razón en lo que planteamos. O sea, perdimos, derrota, etcétera, sí, pero resucitamos en esa idea. Entonces, a mí me hace la luz de que el tema del cristianismo fue un tema... Javier, ¿te gustaría resolver alguna pregunta, algún aporte, alguna reflexión en función de lo que estamos conversando ahora, que es la nueva edición que está haciendo Nicolás sobre su texto de Mácula Lautaro, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta respecto a cómo fuiste desarrollando el trabajo. Respecto en realidad, ¿cuál crees que es la herencia del Mácula Lautaro hoy en día en la izquierda revolucionaria? ¿Qué elementos consideras que uno podría atribuir al Mácula Lautaro? Difícil, porque yo siento que el Mácula Lautaro no logró generar una cultura política propiamente tal. Yo creo que sí dejó algunas cosas muy... tiró algunas cosas, etcétera, que llaman la atención a una cantidad de personas. ¿Como cuál es, Nicolás, por ejemplo? El tema de la sexualidad, por ejemplo, llamó la atención. En un momento dado, Lautaro empezó a hablar en los años 90 de política de condones, política de fondos de prevención, del embarazo, etcétera, que las mujeres tenían que... El tema de gozar la sexualidad. Eso fue, digamos, un tema de repartir condones. Eso fue un tema que hoy día hoy día es política pública, digamos, entregar condones, etcétera, es política pública, pero en los años 90 no era política pública. Por lo tanto, eso yo creo que fue algo novedoso. No sé si toda la izquierda lo va a tomar y lo toma, por eso yo digo que al Lautaro no generó, yo creo que no alcanzó a generar, yo creo que una cultura política fuerte. El mirismo sí generó una cultura política. El Partido Comunista generó una cultura política. Pero yo no sé si el Lautaro generó. Ahí está una pregunta. Sí. Quizás Nina puede hacer algún complemento, alguna reflexión a partir de lo que estamos Quería diciendo. hacer una pregunta antes de entrar a eso. Sí, también, claro. o sea, que un ratito antes comentábamos también respecto al tema del sujeto que consideraban como el sujeto revolucionario. De repente si podrías como ahondar un poquito, introducir ahí para que a lo mejor tomáramos ese tema también por Al comienzo el Mácula Lautaro, digamos, se vio con que el sujeto revolucionario, o por lo menos el principal, seguía siendo la clase trabajadora. O sea, eso en el 85, por ejemplo, lo seguía planteando, la clase trabajadora era importante. Pero básicamente donde más llegaba y donde más tenía, digamos, fuerza eran en poblaciones y en sectores secundarios. Claro. Por lo tanto, claro, su aspiración era que los trabajadores, la clase trabajadora también asumiera esa forma, ese estilo, hizo intentó, digamos, estar en los sindicatos telefónicos, Lota, por ejemplo, hizo intento, pero efectivamente donde más tenía fuerza eran las poblaciones y era en los sectores secundarios. Hay una idea que siempre marca fuerte con el Mácula Lautaro, que esta idea que se le asocia como al MJL, ¿cierto? Y como Lautaro y MJL, ¿no? Pero es Mácula Lautaro, ¿no? Una idea como de complejo partidario, ¿no? Yo le llamo ahí Mácula Lautaro porque la gente lo conoció de esa manera, la prensa, etc. En realidad lo que existía era el partido, que son los militantes, que son las personas que están dedicadas a la política, que les interesa, digamos, efectivamente ser cuadros, estar en poblaciones, dirigir cosas. El militante es el sujeto que está interiorizado por la política, que va por el proyecto político y donde sea. El militante es el compadre que le dicen, compadre, usted se va a La Serena, y el militante va a La Serena. A levantar pega. A levantar pega, ese es el militante. Las brigadas del MJL son brigadas de cabros populares, digamos, que están en las poblaciones o en los universitarios, estaban en los secundarios, realizaban un trabajo de masa, un trabajo territorial, y hacían, digamos, un trabajo en las protestas, etc. Y no necesariamente estos jóvenes querían militar o querían ser parte del partido. Oye, Nicolás, pero es posible a partir de la historia del Mácula Lautaro, partido, ¿cierto? Hoy día, haciendo como una especie de espejo con lo que está ocurriendo en la política chilena actual, en la izquierda actual, esta idea como del partido único, tú que interiorizaste acá, la izquierda criolla, ¿es propensa a formar un partido único, o tú crees que hay distintas matrices y hay que congeniar distintas identidades políticas que se van desarrollando, más aún con la potencia hoy día de la fragmentación del sujeto y todo eso? ¿Cómo la ves tú también haciendo una conexión con eso? O sea, la literatura, o por lo menos la mirada marxista, vulgar o clásica de plantear la idea del partido único, el partido, de crear un partido, efectivamente, y se luchaba por generar eso. En Chile, por lo menos la izquierda chilena, el Partido Comunista lo intentó hacer por lo menos en 3 ocasiones, convocar a un partido único. La última vez fue, si no me equivoco, el 43, y era imposible. O sea, habían distintas tradiciones, distintas agrupaciones que
daban distintos matices. El Partido Socialista, por ejemplo, no estaba por un partido único, ellos no se creían depositarios de la Unión Soviética, eran más latinoamericanistas, etcétera, por lo tanto, y su partido por lo tanto era mucho más fraccionario, tenía tendencia, etcétera. Entonces, el Partido Comunista en Chile se tuvo que entender y tuvo que al final entender que la Unidad Popular, por ejemplo, iba a ser distintos partidos. Ya. ¿Ah? Por lo tanto, en el caso de Mapo Lautaro no se plantearon pero sí se plantearon igual como una vanguardia. Y eso, implantarse la idea de vanguardia finalmente igual genera que tú finalmente tienes tu política. Frente al tema vanguardia, tú, Francisco, ¿tienes como alguna reflexión? Sí, o sea, claro, yo pienso que el vanguardismo del Mapo Lautaro va en dos direcciones, una es política y otra es cultural. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de las políticas sexuales, de la repartija de condón, etcétera, es algo que estaba en boga en ese momento incipiente en Estados Unidos, por ejemplo, con las movilizaciones homosexuales. Era un movimiento fuerte que se generó a propósito de las políticas, de exigir políticas para el SIDA, qué sé yo, y que en Latinoamérica en cuestiones que no eran políticas públicas como mencionábamos hace un tiempo, que estaban lejos de serlo, ni siquiera como algo que se podía adquirir libremente en las farmacias. Eso en el plano cultural, y en el político. Y en el plano político yo creo que la cuestión del sujeto en particular fue más una necesidad práctica que una decisión político-teórica. Como podemos ver posteriormente en los años 90 que hay una vocación, por ejemplo, en algunas organizaciones de asumir el sujeto popular o asumirse desde la marginalidad como opción política, tanto desde el punto de vista político como teórico. En el caso del Mapo Lautaro fue una necesidad práctica, es donde pudo construir, digamos, donde se logró insertar en un contexto sumamente duro, ¿cierto? Por lo tanto fue una deriva que fue más por el camino práctico que desde la reflexión política. Ahora, después la teoría, tú vas creando teoría a partir de la práctica. Y por lo tanto la teoría que va generando el Mapo Lautaro en los 90, la propuesta, es una propuesta que viene de esos sectores. Entonces al final una crítica que se le podría hacer a Mapo Lautaro es que su postura política, su teoría, está visualizada a partir del trabajo que tiene ahí, pero no a nivel nacional. Por lo tanto, claro, finalmente cala más, su política cala más en esos sectores, pero no cala en los trabajadores o no cala en, no sé, otros sectores medios, etcétera. Por lo tanto, es una política que queda marginada. Y respecto a la guerra insurreccional de masa, ahí es como hace una síntesis. ¿Quién lo quiera? ¿Quién lo quiere? Bueno, todos los partidos revolucionarios tenían como una suerte de teoría de guerra, digamos, ¿no? El MIR tenía la prolongada, digamos, el PC tiró una rebelión y después tiró la sublevación y finalmente los autónomos tiraron el tema de la guerra petrolera. El Mapo Lautaro, digamos, ellos fueron medio apurados para plantear una cosa y tiraron el tema de insurreccional de masa como una guerra, pero no, era algo que se fue construyendo, los cubanos le preguntaron y ellos dijeron lo que se le venía, para zafar la jugada, etcétera, pero tuvieron que ir construyendo. La idea no era formar el Mapo Lautaro no se planteaba la idea de formar un ejército irregular. Se planteaba de ir desarrollando a partir de estos núcleos y desarrollando ciertas acciones, casi como poder control territorial, de llegar a un lugar, liberar de cierta manera, entregar artículos, etcétera, y poder móvil. Los coavientos territoriales. Claro, la idea era tener como suerte de poder móvil y ahí ir generando cierta insurrección. Nina, ¿quieres participar con alguna reflexión, algún comentario a partir de lo que estamos...? Una pregunta también. Otra pregunta. Otra pregunta, sí. Dale. Que, bueno, a propósito también de lo que estamos viendo como en el periodo de los 90 también, claro, hay ya una vocación, ¿cierto?, que dice, bueno, el sector al que nosotros estamos enfocados y hacia dónde vamos a dirigir nuestra política es el sector popular, la marginalidad, ¿cierto?, como se llama. Pero tampoco, ahí está mi pregunta, tampoco es que se negaba el resto, ¿cierto? Sino que finalmente, como decías tú, era donde pudieron crecer, donde también se enfocaron, como desde nosotros para nosotros, pero tampoco era así como clase trabajadora, no, eso ya está filosado, ¿cómo, digamos, era la perspectiva? Se intentó, o sea, ya en el 87 se intentó efectivamente realizar ciertos trabajos y sobre todo en el tema de masa se trató de crear un movimiento masivo, digamos, o un movimiento de masa en pobladores, etcétera, como aunando. Pero finalmente el tema de la radicalización, la lucha armada, genera también represión, y la represión te va a generar de que tú ya cada vez más vas a tener que ir cerrando filas, desplegándote, sacando también a los sujetos que quieren ir más allá, y los que no quieren ir más allá, los que no quieren tomar fierro, etcétera, dejarlos de lado también. O también esas mismas personas también se van desligando del tema.
era muy difícil para una persona poder ser solamente dirigente de masa cuando se estaban haciendo asaltos a bancos, etcétera. Por lo tanto, o te pasáis o te clandestinizabas, o efectivamente rompíais con el partido, porque Estoy regalando. claro, porque iban a llegar a ti igual. Y lo que hizo la Concertación fue eso. La Concertación agarró a ayudistas, colaboradores, todo. En ese sentido me parece súper interesante. También, no sé si fue una posición de vanguardia, pero sí que irrumpió, digamos, un poco como en la tradición que hasta ese momento había respecto al sujeto, ¿cierto? Que era a quien se estaba, digamos, tratando de sumar a la lucha. Porque hoy día, a mí me parece, digamos, para traer también un poco la reflexión al día, es que creo que también ha quedado un poco, no sé si tan conscientemente, pero se está entendiendo un poco que la clase trabajadora, digamos, la clase obrera propiamente tal, es sí, pero no únicamente. Y creo que a lo mejor el Mapu Lautaro fueron de los primeros que empezaron a plantear esto y que al resto de la izquierda le chocaba mucho también. Y hasta hoy, creo. No, el PC tenía un trabajo de los años 40 y 50 en las poblaciones, etcétera. Lo que pasa es que no lo ponían como el sujeto Claro, no sé, a eso me refiero. principal, A eso me digamos, refiero. pero tenía un trabajo así, digamos. O sea, Javier, ¿quieres participar con alguna pregunta igual? Sí, respecto a la investigación, ¿cómo se explica el nacimiento del Mapu Lautaro, considerando que el sujeto del Mapu principalmente estaba en el campesinado? Hay muchas historias de lucha campesina en los años 70, donde las corridas de cerco había participación mirista, inclusive del Mapu, y también había otro componente estudiantil. O sea, ¿qué es lo que recoge el Mapu Lautaro de ese Mapu? ¿Y cómo se explican los quiebres de ese Mapu, del Mapu original? Los fundadores del Mapu Lautaro provienen, y la estructura, digamos, provienen efectivamente de un partido que se llamaba Mapu. Ese partido se fue dividiendo en distintos momentos, o sea, nació el 69 de la democracia cristiana, el 72 ya se fracturó. Se fracturó en un lado más basista, poder popular, y en otro lado más institucional, en la unidad popular. En el institucional se queda más en los sectores campesinos, de hecho se llamaron Mapu Obrero Campesino, y ahí quedan como más Gazmuri. Gazmuri tenía un trabajo campesino importante, tuvo libros de eso. Y el sector, el otro, que se le llamó Garretón, pero en realidad era un conjunto de grupos. Y ese conjunto de grupos, después del golpe, nuevamente se fractura, y el que queda, digamos, más parado en Chile fue el Mapu liderado por Montes, Carlos Montes. Y Carlos Montes pescó el Regional Sur con Tironi, digamos, pescaron a Barrueto, pescaron a un conjunto de personas y empezaron a estructurar un partido. Desde ahí, desde el 74 hasta el 78, fueron teniendo por lo menos unas 200 personas, digamos, un partido estructurado, con una dirección, hubieron algunos roces, y el problema fue que ese partido, digamos, con inserción en sectores populares, sobre todo, algo de trabajadores y universitarios, se dividió en dos vías, por una vía que quería una salida política, aliarse con la democracia cristiana, etcétera. Y ya en el 80 empezaron a pensar en una renovación socialista o convergencia, donde aunar todo un gran partido socialista con la izquierda cristiana. Empezaron a pensar en eso para gobernar con la democracia cristiana, a lo español, a la salida española. Y el otro estaba por una apuesta más insurreccional, con iniciativa popular, digamos, y eso requería no aliarse con la democracia cristiana. Finalmente eso, con las protestas y se fue dando vía, que agudizó la diferencia, y un lote se fue para crear el Mapu, siguieron, y después fueron parte del PPD, etc. Y el otro fue el Mapu Lautaro. Pero para ir cerrando un poco esta entrevista, porque ya vamos en el 23 y vamos a tener que ir dando un cierre a este bloque, también hay otra figura importante acá que es la de Osandón, ¿no? Sí. Que le da como una lectura política, yo creo, muy propia del Lautaro. Comparte esto que mira que al final Osandón es como que le da una dirección, una calidad política, o otra forma también de hacer política, ¿eh? Incorporando otros conceptos, otras palabras. Lo que pasa es que en varias de las organizaciones revolucionarias armadas, etcétera, hay como una figura siempre, o una u otra figura. En los montoneros, en el PRT, en los tupamaros, siempre está, digamos, una figura que anucla. En el caso de Osandón, claro, yo creo que los elementos importantes hemos hablado, ¿no? Los elementos eclesiásticos, sectores populares, etcétera,
Y faltaba este elemento que también que lidera, digamos, Sandón lidera el colectivo de dirección, que no olvidemos que fue una dirección muy colectiva, discutida mucho, pero efectivamente Osandón le entregó elementos de síntesis también importantes. El tipo tenía un manejo, el chico, de poder sintetizar lo que se quería, poder proyectar, proyectar más allá, Trabajar las ciertas potencialidades, de decir, ¿sabes que podemos hacer esto? Y el chico era no, podemos hacer esto más allá y creerse el cuento y hacer que el resto creyera. Digamos. Por eso cuando digamos, caen todos, etcétera, el culpable es como el chico, digamos. Pero, y las peleas ahí, porque su personalidad también era fuerte, pero era todo un colectivo la gente. Pero una convicción. Pero era un motor también importante en el cuento. Bueno, como ustedes saben, este es el libro de Nicolás. Vamos a trabajar, se está lanzando la segunda edición, ¿no? Sí, no, Estoy en esa. Y para ir cerrando también le vamos a dar el pase a este otro textito, que es Un fantasma recorre el campo. En breve síntesis, en breves palabras, para los amigos que nos están viendo, puedes comentar un poco este textito que te sacaste. Sí, es un texto en torno a la politización campesina, pero desde el lado del PC, digamos, del Partido Comunista, en el año 35 al 48, nos fuimos para atrás, pero básicamente cómo entender los inicios de un incipiente movimiento social campesino, cómo el Partido Comunista aportó en ese proceso de politización. Entonces se discute la idea de que básicamente la politización en el campo, y uno podría extenderlo a la politización en los sectores populares, no se entiende solamente como un agente externo que viene y invade, como dice Lenin, trae, digamos, el tema global, nacional, la síntesis, sino que se entiende como un proceso en donde también se tiene que tomar elementos del conjunto de las personas, la subjetividad de la persona, aunarlos, digamos, a un proyecto nacional, que muchas veces los campesinos no tenían un proyecto nacional, pero no se puede entender como solamente un elemento externo afuera. Eso. Perfecto, pues agradecemos entonces la participación, Nico. A los compas que estamos viendo hicimos un capítulo más o menos especial, un primer bloque dedicado a conversar con respecto a la idea del Mapu Lautaro, en esta idea de oxigenar un poquito más el programa y darle una vuelta más y poder trabajar. Te agradezco la participación, Nico. Ya, pues, no, muchas gracias Encantado. por todo. No sé qué les pareció el panel, ¿todo bien? Sí, yo creo que también destacar el trabajo de Nicolás, que es de los primeros que empezó a abordar desde la historia más en profundidad la vida del Mapu con la tesis desde el Arce en adelante. Bueno, Pedro Rosa está trabajando antes de eso. Ahora, claro, como te decía, Pedro Rosa va a sacar pronto un libro sobre el Mapu Lautaro, pero es más desde el punto de vista teórico, académico. Lo mío es una suerte de narrativa, tomo a los personajes, entonces yo creo que son complementarios en ese sentido y bien, pues hay que seguir discutiendo. Son temas que al final uno los cree medio lejanos, pero están ahí, siempre están ahí. Sí, pues así que si queremos desarrollar esta temática, vamos a ir a hacer un pequeño corte en este momento, un corte musical, y a la vuelta vamos a entrar de lleno con el contenido del programa del día de hoy, que tiene que ir masticando, ir debatiendo en función del tema económico. Así que Nico, te agradezco el vivo, compita, que esté muy bien, saludos a la familia, así que corte y volvemos con Bandera Roja, Bandera Negra en el capítulo número 10. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Mil colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? 2 semanas, 3 semanas o 40.000 mañanas que brinque la Madre de Dios, la puta Virgen. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Cualquiera.
Volvimos de ese corte musical y estamos ya en el segundo bloque de Bandera Roja, Banderas Negras, programa número 10, programa que está dedicado a poder reflexionar, conversar, compartir ideas, ¿no? En torno a un tema que a veces le sacamos, como dice el poto de las moras, ¿no? Que es el tema de la economía, ¿no? Ya sea por falta de maduración de ideas, ya sea por falta de ideas quizás, claro, de formación. Nuestro sector siempre se ve como un poco más débil, pero la pregunta económica de qué producir, para qué producir y cómo producir es una temática básica que se debe manejar. Entonces, compañeros, compañeras, quiero que en este bloque nos dediquemos a reflexionar igual en torno a quizás por qué esta temática de la economía no es algo que está tan masticado o tan sólido en la formación política. ¿Por qué creen ustedes que pasa un poco eso y después de entrar ya a ideas quizás más generales o algunos lineamientos con respecto a prefiguración del socialismo o cómo entender el rol, ¿cierto?, de la empresa, del producir, de la clase trabajadora, del sujeto, ¿no?, que sustente quizás medidas mayores? Entonces vamos conversando en esas dos escalas, lo que está ocurriendo ahora y también de repente tirando vuelo hacia adelante. Partir contigo, Francisco. Bueno, primero mencionar que el patrón de acumulación, ¿cierto?, basado en la exportación de recursos naturales está agotado, y eso ha puesto muy en boga también la cuestión del modelo económico, y dentro de eso como izquierda estamos al debe todavía. Estamos al debe principalmente porque en los casos latinoamericanos todavía no hay un camino que se haya demostrado más certero a la hora de pensar una economía distinta, ¿cierto? Está todavía la contradicción, o es neodesarrollismo o es postcapitalismo, y qué entendemos por postcapitalismo. Por lo tanto son temas que están abiertos, pero que en Chile todavía no hemos logrado profundizar, ni siquiera iniciar. Y creo que este tipo de instancias nos ayudan a poder ir teniendo primeras aproximaciones. No creo que lo que podamos discutir en estos momentos sea más allá de eso, pero aún así bienvenido y necesario la discusión. ¿Qué aproximaciones puedes hacer tú desde Convergencia de Abril hacia el tema de la economía? Yo creo que uno de los problemas en la discusión económica es similar a lo que se da en el debate estratégico. El punto es cuando uno plantea un proyecto económico tiene que tener la capacidad de implementarlo. Y cuando uno realiza un análisis de cuál es la realidad que enfrentamos hoy día en el siglo XXI, se da cuenta que estamos en un sistema capitalista global. Por tanto, cualquier planteamiento económico que haga viable en un sistema de división internacional del trabajo tiene que tener un sujeto que lo implemente. Y ahí creo que, aprovechando los 100 años de la Revolución Rusa, la reflexión que dieron los rusos en un primer momento era ¿qué hacemos para construir un proyecto socialista? Principalmente en la dimensión económica. ¿Cómo somos capaces de generar esta transición al socialismo? Y ahí surgen grandes disputas, que era, ¿es posible la revolución o el sistema socialista en un solo país? Un país se puede escindir del proceso del capitalismo global, y ahí entran varias limitaciones. Entonces yo creo que hay que ir abordándolo por niveles. Entonces una respuesta respecto a un proyecto económico viable, socialista, implica una reflexión a nivel de la división internacional del trabajo. Ahora no obsta que uno puede ir dando luces respecto a cómo desarrollar el modelo económico respecto a las características que tiene Chile dentro de su inserción en la economía capitalista. Y dentro de esas características que tiene Chile y la economía global, ¿qué lectura hacen de la izquierda capitalista en esa perspectiva? Bueno, varias cosas, que igual quería ir recogiendo algunas cosas que estaban mencionando. Bueno, de hecho, para igual agarrar un poco la línea de lo que decía, en ese sentido, el tema del internacionalismo, por ejemplo, para izquierda y ahorita es un tema central hoy día. O sea, entendemos que, digamos, la globalización, el imperialismo, digamos, un único enemigo internacional que necesitamos de alguna manera también darle frente. En ese sentido, nosotros también, por ejemplo, estamos hoy día participando activamente o intentamos participar activamente, organizándonos con organizaciones de izquierda revolucionaria de otras partes también del continente, porque entendemos que también, y a propósito también de esta discusión de la organización que es necesario construir para hacerle frente a esto, es que pensamos, digamos, que este instrumento, partido, organización revolucionaria tiene que tener un carácter internacionalista sí o sí desde su inicio, o sea, desde ya, y no patearlo como una cuestión para el futuro. Eso es una primera cosa. Pero respecto al tema de la economía que estabas mencionando tú, yo creo que hoy día se lo pateamos un poco. Bueno, una cosa es lo que decía el compañero también, no nos vemos enfrentados necesariamente a tener que dar respuesta a cuestiones económicas hoy día en inmediato, porque estamos mucho más alejados también, digamos, de este tipo de cuestiones. O sea, nosotros vemos hoy lejana, yo creo, un poco más hacia el futuro, cualquier cuestión que tenga que ver como con una propuesta económica de ya cómo vamos a implementar o de transición, incluso de ir para adelante. ¿Tú no consideras que el no tener como esa visión, ¿cierto? No se traduce después en que tú no tengas una política material concreta, ¿cierto?, para poder impulsarla, y eso a la vez debilita tu política finalmente, porque si no tienes como esa claridad,
todo como que queda en el aire, como que todo es un pensamiento demasiado abstracto. Yo quiero llevarlo a dos planos. Por un lado está toda esta idea de la economía a pequeña escala, ¿no? O sea, la lógica de la autonomía, ¿cierto? Construir a nivel local, producir ahí, intercambiar, quizás hasta hacer trueque en esa perspectiva. Y está la otra línea que tiene que ver con el Estado, con las ideas más materiales, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué producir? ¿Para dónde vamos a producir? ¿Le vamos a dar el cobre? ¿No le damos el cobre? ¿Se lo vender a los chinos? ¿No se lo vendemos a los chinos? ¿Cómo se implementan políticas públicas a partir de lo que se recauda por parte del Estado? En fin, toda esa máquina. Ahí, ¿cómo lo ves viendo tú, Francisco, también desde esa función, lo local versus la visión quizás más? Claro, yo creo que deberíamos, o por lo menos nosotros pensamos de la cuestión económica en dos niveles. Por un lado está la cuestión de la transición socialista, del postcapitalismo, y otra cosa también es cuáles son lo que tú propones para hoy, porque el socialismo no está a la vuelta de la esquina y tampoco podemos esperar a que haya un sujeto constituido para tener la posibilidad de entablar el socialismo casi por decreto, digamos. El socialismo se entabla por decreto y por lo tanto hay que pensar formas económicas hoy, o políticas económicas más bien, que permitan ir sentando formas de reproducción social distintas. Y en eso hay algunos principios que sí son bastante claros. ¿Cuáles serían como esos principios? Por un lado está el fortalecimiento de una economía no mercantil. Es decir, como hoy día sacamos la producción, el valor de cambio, ¿cierto?, de la producción. Es decir, producimos no para el mercado, sino producimos no pensando en la ganancia, no pensando en el lucro. Y ahí se involucra con lo que tú mencionabas, es decir, formas económicas de carácter local. Y en Chile puede ser una vía de abordar esa situación por medio de centros regionales económicos. ¿Ya? En que puedas generar el Estado como promotor procesos económicos regionales y que te permitan dinamizar formas económicas que no sean mercantiles. Yo creo que no son cuestiones dicotómicas lo local con lo nacional, y son dos cuestiones respecto a las cuales debemos hacernos cargo como izquierda. Respecto a lo local, es deseable esas formas económicas no mercantiles. Desde ahora deberían ser formas en que debiésemos pensar cómo construir esa forma, ya sea en dimensiones de cooperativas o algunos proyectos similares, más allá del nombre que se les ponga, pero tienen su limitancia. Por ejemplo, la experiencia de Chiapas. Efectivamente genera soberanía alimentaria, soberanía respecto a sus vidas, porque la discusión sobre la economía es la soberanía respecto a reproducir la vida. Viene. Las condiciones materiales. Hay que comer, hay que abrigarse, hay que tener techo. Y en esa discusión, claro, las comunidades indígenas o rurales tienen grados de autonomía, en las cuales pueden producir todo lo que necesitan, o la mayor parte de lo que necesitan. Sin embargo, cuando llegas ya a un centro más poblado, te encuentras con el gran problema. Entonces no es que esas formas no sean deseables, es que no se hacen cargo de sistemas económicos mucho más complejos con una población sumamente concentrada. Claro. Entonces eso implica también una línea de reflexión respecto a un programa económico desde el Estado, independiente de la forma como se toma el poder del Estado. Más allá que no se agota ahí, pero eso lleva a reflexionar, por ejemplo, qué hacer con el cobre. O sea, Chile está atravesado por el tema del necesitamos cobre y litio, más allá de que sea con una perspectiva ecosocialista, la cual no se degrade o no se destruya el medio ambiente, que sea temporal, pero hoy en día es imposible imaginarse un Chile sin exportación de cobre, ni de litio, ni de determinados minerales, más allá de la forma como se explota. Hay otro punto igual, que está bien como si Chile produce cobre y el cobre va a sustentar todo, así como que el cobre aguanta todo, ¿no? Una banda así. Pero también hay una política que es como el abuso que se da en cuánto hoy día está la diferencia de quién gana menos y quién gana más. Como tú lo ves también, quiero no romper tanto tu pimponeo que vienes tú, vamos soltando un poco y conversando entre compañeros y compañeras. Pero también está la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, cómo se distribuye lo que se produce, la riqueza que se produce. Hoy día en Chile el cambio está 1 a 20, me acuerdo cómo está entre lo que el menor sueldo y el mayor sueldo. Ahí una política tiene que ver, no sé, estoy pensando en así al aire, ¿no? En impulsar más tributos, que realmente se pague más por los que tienen más, que paguen más. ¿Tú ves que por ahí hay algo más concreto que pueda convocar, quizás también que haga sentido en el pueblo hoy día? Difícil, la verdad, no pagar más impuestos. Sí, mira, puede ser. O sea, yo creo que hoy día cualquier, digamos, mejora económica, cualquier reivindicación económica que permita a la clase trabajadora poder mejorar sus condiciones de vida en lo inmediato va a ser evidentemente bien recibida, y de hecho si eso nos permite a nosotros como poder en torno a eso
generar organización, digamos, lucha, bienvenido sea. De hecho, me parece que hoy día una de las tareas de lo que tenemos que nosotros generar, porque a través de esos espacios es que también podemos ir construyendo lo que para nosotros es central y que es conciencia de clase. Y que en el fondo también, digamos, toda esta discusión respecto al tema económico y todo, para nosotros pasa un poco por ahí. O sea, nosotros cuando hablamos de socialismo, de comunismo, lo que estamos perspectivando en el fondo son relaciones nuevas sociales. Y también, no solamente, digamos, entre seres humanos, sino que también con la naturaleza, a propósito también de lo que mencionaba el compañero respecto al tema del ecosocialismo o de los recursos naturales y cómo también resolvemos eso. Eso, yo creo que por ahora me quedo... ¿Compartes tú un poco esa mirada, Francisco, Javier, que todo radica un poco en el tema de la conciencia, en el plano quizás, ¿cierto?, de la producción de ideas, o tiene que ver su correlato moral? ¿Comparte la idea que plantea la compañera o tienen quizás diferencia lo que está planteando ella, o complementar quizás lo que también? Yo ahondaría algo que era una de las preguntas provocadoras de la pauta: cómo se produce, o qué se produce, cómo se distribuye y qué se consume. Yo creo que la reflexión trascendental del marxismo es cómo se produce. Lo que agrega el ecosocialismo ahora también es cómo se consume. Y el proyecto histórico de la socialdemocracia se centra en cómo se distribuye. Entonces la distribución tiene límite del sistema de formación económica y social capitalista. Entonces es posible construir estados de bienestar en Europa, pero es imposible establecerlo para todo el mundo. Porque inviable la forma como se produce. Ahora, respecto al cómo se produce, yo creo que ahí la cuestión es central, es buscar una forma alternativa del capitalismo, de producir que no esté basada en la explotación. Y eso implica hacerse cargo de un proyecto en el cual no esté basado en la explotación, y ahí entran las dificultades. Por ejemplo, los proyectos de socialismo reales, todo lo que conllevó los estados del este, incluso algunos de Asia, fue sistemas de planificación estatizada, porque entendían en un primer momento que la racionalidad económica individual es irracional, o sea, no hay racionalidad económica individual. En un proyecto de totalidad podría haberla, no es necesariamente garantía, pero en la forma estatal como comunidad podría haber algo ahí. Yo creo que por ahí vale la pena también darle esas preguntas que a veces son un poco más abstractas, pero que nos permiten entender cuál es el análisis del periodo. Y en torno a un análisis del periodo, de entender cómo es la forma de producción actual en el siglo XXI, podemos tirar líneas de acción. Más allá que seamos pequeños o grandes, eso va y ahí, complementando la idea, primero que nada, ¿comparte un poco el diagnóstico que ha hecho la compañera, el compañero, o hay alguna diferencia? Sí, o sea, a ver, hay algo que lo que había mencionado, que es cómo hoy en día podemos pensar formas económicas que superen las relaciones mercantiles. Con lo que difiero con el compa es que en realidad en todo el mundo no se piensa desde la circulación, sino desde la producción, porque el capitalismo es un sistema que es eminentemente productor, por lo tanto los capitalistas también lo piensan desde ahí, independiente de que exista un sistema de división internacional del trabajo. Ahora, en particular en el caso de Chile, yo pienso que una política económica, pensándola hoy, debería abordar el hacer frente al consenso de Washington, es decir, hacer frente a las reformas del FMI, del Banco Mundial de primera y segunda generación. Y eso implica empezar un Estado distinto, que no esté al servicio del neoliberalismo y que por lo tanto permita generar una subjetividad distinta, porque esas reformas, entre otras cosas, lo que hicieron, abordando también lo que mencionaba la compa, es justamente generar sentidos comunes distintos. Mercantilizar el sentido común también. ¿En qué se traduce tu apuesta alternativa al consenso de Washington? ¿En el neodesarrollismo, al estilo bolivariano? Es que hay una discusión que está abierta en Latinoamérica, y me parece que no es algo que podemos resolver en esta mesa, porque hay dos posiciones. Está el neodesarrollismo, que está más ligado al caso uruguayo, podríamos señalarlo, al caso brasileño en su momento, y también están las alternativas postcapitalistas, ¿sí? Y en eso podemos involucrar el caso boliviano, podemos involucrar el caso de la... ¿Sería postcapitalista y formas de producción distintas a las del capitalismo en esos países? Más allá yo no podría... Sí, por supuesto. Ahora, en este momento, o sea, podemos pensar en la comuna, ¿cierto? En el caso de Venezuela, en donde hay estados completos en los cuales hay industrias de carácter local y que se produce todo en ese lugar. Ahí tiene organizaciones como, por ejemplo, Alexis Vive Carajo, ¿cierto? A raíz del militante venezolano que asesinaron. En el caso de Bolivia, aún más, porque tienes lógicas económicas no capitalistas ancestrales, producto de la presencia indianista en el sector, ¿cierto? Pensemos en los Aymurro, ¿cierto? Como formas tanto militares como económicas. Claro, pero Evo también ha sido criticado porque ese proyecto que él está levantando, ¿cierto? Que ha generado mayor riqueza, ha generado mayor producción, ha generado mayor PIB, pero también le ha pasado por encima a montones de proyectos socioambientales, o sea, tiene una cultura avasalladora. Claro, igual. Es que yo creo que hay algunas tensiones de las cuales uno se tiene que hacer cargo, y la primera tensión tiene que ver con que siendo gobierno van a persistir las relaciones mercantiles, es decir, va a persistir el sistema, ¿cierto? Y hay una contradicción en la cual va a tener que vivir, va a tener que evitar esa contradicción, que es esa
esa persistencia del sistema, persistencia de un patrón de acumulación y persistencia de un modelo económico por un largo tiempo, ¿cierto? Y una insuficiencia, tanto en términos de instituciones, de personas y de relaciones, para poder hacerte cargo de una alternativa. Si entiendo un poco lo que estamos conversando, disculpa, ¿quieres tener un punto? Dale. Ya, que por un lado se ve en la conversa, está como de fondo, que aquí toda transformación económica va a pasar esencialmente por un actor material que pasa por el Estado. O sea, hay un tema ahí, y por otro lado tú dices, y trae esta idea de las comunas, ¿no? Que es un proyecto que se levantó después, ya está en su último espacio, en su último momento, empieza a desarrollar esta idea de la producción comunal, ¿no? O sea, empresas local y todo. Estado, por comunal, ecosocialismo, entiendo que por ahí va un poco lo que hemos debatido. Yo creo que bueno, hay un punto que es clave, y es que el capitalismo ha demostrado ser incompatible con la vida. Incompatible en el sentido de que, por una parte, se basa, digamos, en el trabajo de una clase trabajadora, especialmente, y que se apropia especialmente de los cuerpos de las mujeres también, para sostenerse ahí de un trabajo que está totalmente invisibilizado y que le da las bases para poder, digamos, generar su acumulación, pero también, por otra parte, golpea muy firme y fuertemente a la naturaleza, digamos, sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo? Remordimiento. ¿Ya? Remordimiento, pensando, digamos, en que se están agotando los recursos, que ya estamos llegando de hecho a los límites durante este año. Pero ya un capitalismo verde puede sostener una producción que respete a la mujer. Un capitalismo verde puede sostener una producción que desarrolle ciertos planos de bienestar. Un capitalismo 2.0. ¿Pero a costa de qué? A costa del sometimiento de otros pueblos. O sea, por ejemplo, no sé, tenemos países que pueden que tengamos, digamos, países súper desarrollados y todo, pero ¿a base de qué? A base de la explotación, digamos, de otros países que están en la periferia y que sostienen, digamos, sobre su hombro. Se supone que Chile hoy día no está ni subdesarrollado ni está desarrollado. Está como ahí. Entonces, ¿qué se entiende por desarrollo? Claro, Es solo medio en términos de ingresos. pero ustedes también, las políticas públicas tenían que ir como recaudación estatal. Ustedes entonces, según entiendo, comparten esta idea de que toda transformación económica va a pasar por un copamiento del Estado, ¿o no? ¿Sabes qué? ¿Sí o no? Ahí, No, no yo sé, creo que hay estoy que hacerse preguntando, cargo del no me acuerdo, Estado, o sea, por la cantidad de recursos que maneja, por el poder coercitivo que tiene, hay que hacerse cargo del Estado. Uno no puede construir solamente por fuera y olvidarse del monstruo que existe. Es cierto que ya no tiene la importancia que tenía antes. Ahora hay multinacionales con dimensiones económicas mucho mayores, incluso con ejército a disposición mucho mayor de lo que podría tener un Estado-nación. ¿Comparte aquella mirada? Nosotros pensamos que los que se van, digamos, quién se va a hacer cargo, digamos, del proceso de transición una vez que ya vayamos por un camino más favorable, van a ser la clase trabajadora organizada en unidades productivas o en unidades de organización basadas en, digamos, los principios que tiene la clase trabajadora, que entendemos, digamos, no va a ser de un día para otro, sino que va a haber un proceso de concientización, de formación, etcétera, que va a ir, digamos, haciendo o empujando de que las condiciones se vayan dando para que eso vaya produciendo, o sea, eso no va a ser de un día para otro. Por eso tampoco, y cuestiono también un poco, digamos, respecto a que la cuestión se haga por arriba, o sea, en el sentido de tomamos el gobierno, hacemos esto y esto otro, porque eso queda, digamos, desligado de lo que la clase trabajadora como conciencia, como avance puede ir teniendo. ¿Nueva Democracia apuesta ese cambio solamente por arriba o tiene una pata de complementación? No, pero no, en ambas cosas. El punto es que el Estado, si bien es una relación social que monopoliza, no puedes pensar una transición sin monopolio del poder político, entre otras cosas, ¿cierto? Una transición socialista. Por lo tanto, ahí hay una nueva tensión. Un Estado en transición hacia el socialismo necesariamente tiene que democratizar la economía, me estoy refiriendo en este caso, ¿cierto? Y al democratizar la economía te va a llevar a fracaso. Porque, por lo que decía, hay insuficiencias, tanto en cuanto a instituciones de los sectores populares, en cuanto a conocimientos, etcétera, y por lo tanto es una tensión permanente, es decir, un Estado que tiene que ser capaz de socializar, pero que a la vez, cuando la comunidad no es capaz de hacerse cargo de sus procesos de socialización, tiene que remonopolizar ciertos elementos de la economía. Entonces, dentro de esa tensión, el proceso tiene que irse dando con una intención permanente de democratizar el control económico, ¿cierto?, de los recursos de un país. Democratizar el control económico, ¿cómo es? ¿Esa reflexión cómo la dan desde la candidatura de Beatriz Sánchez? Bueno, en este caso desde Beatriz Sánchez se está planteando la idea de los centros económicos regionales, se está planteando el impuesto a los súper ricos, por ejemplo, y en el caso de lo regional que yo mencionaba hace un momento, justamente tiene que ver con centros productivos con carácter vinculante en cuanto a los recursos. Ahora, hay una reflexión que hacer igual, que tiene que ver con el sustento social. Yo creo que eso también en la conversa está dando vueltas, ¿no? No hay ninguna posibilidad de una reforma o de un proceso de
incidir en la economía si no se sustenta en una clase que también lo Evidentemente, que no es posible. eso es como pero también está, y ahí te da otra derivada. ¿Y cuáles son tus políticas entonces para construir, para levantar ese movimiento igual? ¿Me entiendes? Como todo. Sí, y yo pienso que hoy día, por ejemplo, el tamaño de la organización, el poderío, digamos, que tienen las organizaciones hoy día de izquierda, que se plantean, digamos, el socialismo, es tan acotado que no nos da realmente como para poder así usar como todas las formas de lucha. O sea, no sé, que pudiésemos tomar el gobierno y también, digamos, y la construcción por abajo y todo, bacán, pues, ¿cachai? Así vamos avanzando en un bloque, pero no es así. Entonces, lo que a mí me pasa es que, o sea, o nos dedicamos a la cuestión electoral y nos consume ahí la fuerza y los pocos recursos que tenemos materiales y humanos, o tomamos otra vía. Oye, otra ya cerrando el primer bloque, tomamos los 20, que quisiera tomar una nota de pie de página nueva, que también es la economía, pero a nivel de las propias organizaciones. Es decir, cómo las organizaciones se financian, pues, porque toda política se tiene que financiar. Entonces está desde y que eso también es directamente proporcional al nivel de impacto que tú tienes. Si tu financiamiento es bajo, tu política puede ser también un poquito baja. Si tu financiamiento es en función de los completos del fin de semana, es muy probable que tu nivel de incidencia sea muy bajo igual. O sea, me explico, ¿no? Sí, entonces, claro. ¿cómo ustedes también ven, y ya que este es un programa que va dirigido un poco a los sectores organizados, ustedes tienen atisbo, no quiero que se acabe, nosotros nos financiamos de esta forma, no, pero cómo ustedes van dibujando un poco cómo las organizaciones deben financiar, cómo se deben financiar su política, que una dimensión económica un poquito más incorporada, ¿cómo ustedes dibujan eso? La política se tiene que financiar y de algún lado salen los recursos. No, y pasó la revolución, digamos, se necesita todo. Por lo tanto, pero ¿cómo se puede dibujar eso? No quiero que se casen, tiremos ya. Yo sé que otra... Hay un elemento de cultura militante que es el pago de cuotas. Ya. Que implica más allá de la capacidad de recursos, del compromiso para con la organización, hay actividades de autogestión, etc. Pero lo otro también yo creo que es la racionalidad de los recursos que se utilizan. Hoy en día, ¿para qué necesita recursos una organización política? Claro. Más allá de la... ¿Cuáles son las del trabajo de necesidades? AFP. Entonces yo creo que ahí hay una pregunta importante. Por ejemplo, uno podría decir cuánta plata se va imprimiendo afiches y palomas ahora en las elecciones. ¿Es necesario el despliegue de esa cantidad de recursos para eso? Claro. Entonces yo creo que la pregunta, más allá de cuánta plata somos capaces de recaudar, es en qué queremos gastar como partido político determinado. Y también eso está ligado a los objetivos. O sea, los objetivos de este año, los objetivos de este tiempo son estos, por lo tanto vamos a gastar recursos en ese lado y no... Porque a veces el trabajo en red te da mucho más provecho. Por ejemplo, si necesitas una amplificación, te sale mejor tratar de conseguir a alguien que la tenga y que sociabilice con la causa, que arrendarles, juntar recursos para ¿Qué pasa la para mayor eso. parte de las veces en realidad? Entonces ¿Qué yo pasa creo la mayor que... parte de las veces? Nosotros tenemos un gasto grande porque el tema internacionalista genera, digamos, recursos, o sea, Lampas, exigencia importante donde chupa muchos recursos. Oye, ¿les parece entonces? Son 22 minutos, dejar un minuto para que cada uno de ustedes y tenga la tribuna, ¿cierto? Para hacer un cierre a su exposición, para generar alguna síntesis importante, recalcar alguna idea, poner el acento, alguna mirada. Entonces partimos contigo, Francisco, después vamos contigo, Nina, y terminamos contigo, Javier. ¿Ya? Vamos. Sí. Bueno, con respecto a la cuestión económica y la transición al socialismo que se involucra con cuál es el modelo que uno piensa en términos económicos, mencionar que la discusión es justamente cuál es ese camino hacia un postcapitalismo, es decir, cómo salimos de la deriva neodesarrollista y pensamos una transición socialista que nos permita hacer un proceso sustentable en el tiempo. Con respecto a eso hay algunas experiencias que si bien el compañero decía que todo el socialismo del este era como más del Estado, tenemos por ejemplo el caso yugoslavo en que en realidad lo que se hizo fue cooperativismo, que eso fue totalmente distinto. Entonces, claro, hay algunas experiencias que uno puede estar viendo y el punto es que la socialización permanente de la decisión económica debe ser una voluntad política a rajatabla, pensando en la idea justamente de que hay que dejar atrás la relación mercantil, la forma valor, ¿cierto?, dentro de la producción. Y en ese sentido, ejemplos como el yugoslavo, ejemplos como la comuna venezolana o como el proceso boliviano en el caso de los ayllus, ¿cierto?, de la economía local, o en el caso español de la economía solidaria, dan algunas luces, porque independiente del fracaso del socialismo yugoslavo con respecto a las cooperativas, ¿cierto?, con las empresas, hay una intención política que pese a las incapacidades o a las deficiencias que uno está teniendo como pueblo para hacerse cargo de los temas económicos, hay que seguir intentando en ese sentido y no dejar la economía en el monopolio del Estado. Muy bien, se tomó más de un minuto, Continuamos con usted. Ya, sí, bueno, junto con Samuel tenemos el problema del capitalismo que nos presenta en términos económicos, también lo que significa el patriarcado y lo que le suma, digamos, como punto. No lo pudimos abordar hoy día en la mesa, habría sido súper interesante profundizar un poco en eso.
Pero a mí me parece que hoy día, digamos, la tarea de la construcción de la conciencia o de la organización tiene que ir apuntada justamente, digamos, a abolir ambas. No uno primero, el otro después, que también es otra discusión súper interesante, sino que ambas, porque ahora se constituyen como un único núcleo. En ese sentido, y volver a rescatar, para nosotros el tema no pasa mucho por el Estado, sino que más bien pasa por la organización de la clase trabajadora en sus distintas áreas. O sea, este sector obrero, como hablábamos delante, pero también otros sectores que se organizan, los cesantes, las mujeres antipatriarcales, o sea, anticapitalistas, ecologistas, etcétera, distintos sectores de la sociedad que hoy día se suman como vanguardia, digamos, dentro del seno de la clase trabajadora y que van formando estas organizaciones que nosotros consideramos son el futuro. El futuro. Javier, ahí está su cámara, tiene el último minuto para poder darle su... Todos se tomaron como 3 minutos, 2 minutos y usted va a tomar un minuto. La economía es un tema trascendental y dada la importancia de necesitamos un análisis concreto respecto al periodo que enfrentamos. O sea, cuando damos una discusión económica necesitamos saber contra qué tipo de capitalismo nos enfrentamos para proponer soluciones, si no es construir castillos en el aire. Y creo que ahí hay una tarea pendiente para la izquierda, al menos en Chile, es tratar de entender cuál es el rol de Chile dentro de la División Internacional del Trabajo y hacerse cargo también de la división sexual del trabajo y de la división social del trabajo. Creo que ahí hay desafíos pendientes porque esta reflexión económica también requiere de un sujeto. Porque si no, lo que podríamos hacer es tener a buenos economistas que analicen bien y propongan modelos ideales que podrían funcionar, también recogiendo experiencias históricas. Pero si no entendemos bien la realidad concreta chilena y no tenemos un sujeto capaz de implementarlo, es difícil hablar de una transición social. Dale. Son desafíos pendientes. Ahí se instalaron entonces las visiones, compañeros, compañeras y hermanos de clase y hermanas de clase. Quisimos darle una temática nueva a cierta economía. El próximo capítulo vamos a desarrollar otra temática más que están relacionadas con la democracia socialista, ¿cierto? Cómo la entendemos, cómo la vamos dibujando. Así que agradecida por la cantidad de gente que ha visualizado el programa. Cada vez, capítulo a capítulo, crece un poco la cantidad de público que tiene. Así que contento por eso. Cerramos, nada más que decir. Invitarlo entonces al próximo capítulo de Bandera Roja, Banderas Negras, democracia socialista. Que estén bien, compañeros, que sigan trabajando adelante y bueno, hasta la victoria siempre, ¿no? La victoria. Hasta la chao.